Entre la autopista y la muerte. La verdad nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió, y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, tengo un trabajo de oficina normal, soy capturista, a eso me dedico, llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media, tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual a la primera oportunidad que tuve me compré un coche, era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Ya con carro, el trayecto solo dura 1 hora, ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos, ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me heló la sangre. En determinada parte de la autopista, se sentía un frío realmente congelante, como si el aliento de la muerte mismo soplara sobre mi nuca. No era mucha distancia, unos 100 metros, quizá, pero lo aterrador es que solo lo sentía en la mañana. Por las tardes, esa sección de la autopista era solo una franja normal de carretera, sin rastro del escalofriante gélido abrazo que me embargaba al pasar por allí. Pero el frío no era lo único perturbador de ese tramo. Había ocasiones en las que una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si una presencia maligna acechara en la oscuridad, esperando el momento oportuno para manifestarse. No sabría cómo explicar esa sensación con palabras. Era como si, durante esos 100 metros, las sombras cobraran vida y me observaran con ojos que no podía ver pero podía sentir clavados en mi espalda. Con el paso de las semanas, mis nervios se desgastaron. Volteaba constantemente hacia los alrededores, buscando algún indicio de lo que pudiera acechar en la penumbra, pero nunca encontraba nada más que el vacío ominoso de la carretera desierta. Una noche, por motivos de carga de trabajo, me vi obligado a quedarme en la oficina hasta tarde. Cuando finalmente emprendí el camino de regreso a casa, me encontré con un escenario macabro en ese tramo maldito de la autopista. Un auto yacía volcado, su chasis retorcido como si hubiera sido aplastado por una mano invisible. No había signos evidentes de colisión, ninguna pista sobre cómo había terminado en esa posición grotesca. Lo más espeluznante era que los ocupantes seguían dentro del vehículo, inmóviles como muñecos de trapo, con expresiones de pánico congeladas en sus rostros. Los rescatistas y policías presentes parecían haber presenciado algo tan horrendo que ni siquiera sus uniformes podían ocultar su terror. Los días siguientes, el frío en ese tramo se intensificó, envolviéndome en su abrazo helado incluso a través de las capas de ropa. Una mañana, mientras conducía, noté que mi aliento se condensaba en el aire y, al limpiar el espejo retrovisor, me encontré cara a cara con una sombra informe, una presencia oscura que me observaba desde el asiento trasero. El terror se apoderó de mí, pero en un parpadeo, la sombra desapareció, dejándome temblando y en estado de shock. Me detuve a un lado de la carretera, temeroso de lo que había visto y aún más asustado por lo que eso significaba. Fuera del auto, el frío era aún más intenso, penetrando en mis huesos como los dedos helados de la muerte. Revisé frenéticamente cada rincón del vehículo, pero no había rastro de intruso alguno. Me sentí como una presa acorralada por un depredador invisible, sin saber cuándo o dónde volvería a atacar. Decidí compartir mi experiencia con un colega en el trabajo, quien confirmó haber sentido la misma presencia siniestra en ese tramo de la autopista. Sus palabras de advertencia resonaron en mis oídos mientras intentaba desesperadamente encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando. Una mañana, en un giro del destino macabro, me encontré con un hombre en la carretera. A pesar de mis intentos por evitarlo, lo arrollé, sintiendo el impacto reverberar en mis huesos como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida. Cuando me detuve y bajé del auto, esperando encontrar al hombre herido bajo el vehículo, no había nadie más que yo en la carretera desierta. La certeza de haber atropellado a un fantasma me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y con el corazón palpitante de miedo. Cada vez que pasaba por ese tramo maldito de la autopista, sentía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, como si estuviera atravesando un limbo oscuro poblado por las almas perdidas y los espíritus atormentados. Ahora, incluso en las noches más claras, evito esa sección de la autopista como si estuviera marcada por una maldición ancestral.
La verdad es que no sé qué fuerza oscura habita allí, pero sé que no es algo que pueda ser ignorado o subestimado. En ese tramo de la autopista, el frío mortal y las sombras acechantes son solo el preludio de algo mucho más siniestro y aterrador. Y mientras la carretera se desvanece en la distancia, sé que el peligro acecha en la oscuridad, esperando su próxima víctima con ansias insaciables.